preocupante y se lo voy a dar a conocer luego de que desarrollemos este tema, porque en realidad hay muchas expectativas en relación a el 2018 y sobre todo no en los gentiles, porque particularmente la gente entre los gentiles, hablamos de la iglesia de Jesucristo que no forma parte del linaje de Israel, suele declarar, proclamar, decretar, establecer, profetizar, posesionar un sinnúmero de situaciones que por hoy está trayendo una distracción amplia que está distorsionando la visión de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted ve que cada año, bueno, un año donde de pronto te posesionan, te profetizan riquezas, bienes, propiedades. Y si bien es cierto, Dios es un Dios de bendición y de prosperidad, pero Dios no te quiere distraer en riqueza, Él te quiere consagrar primero, Él te quiere santificar. Jesús nos dijo que el reino de los cielos, ¿verdad?, es donde nosotros tenemos que tener nuestro enfoque y el resto viene por añadidura. Nunca pongamos primero la añadidura y luego lo primordial. Uno ama, busca a Dios y en el camino, debido a tu consagración, tu obediencia, ¿verdad?, tu perseverancia hacia Dios produce riqueza, bienvenida sea. Pero si tú estás en el evangelio para enriquecerte, estás muy equivocado, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ok? Entonces, yo quiero iniciar una lectura que sin duda alguna compartir con ustedes sería una bendición. Y quiero que vaya a primer libro de Reyes, capítulo 19, un tema que no lo hemos concluido y quiero concluirlo entre ustedes y dar inicio en este año 2018. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Por favor, vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19. Eso. Deténgase, por favor, en el verso número 14. Solo aquel que tiene me da un amén. Eso, comparta la Biblia con el amigo, vecino, familiar, invitado. El que no ha venido, pues también trate de usted enfocarse en la lectura bíblica. Dice así, verso 14. Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Absael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nipsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed-meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Absael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora damos a ti. Honrado estamos por poder, Señor, experimentar un nuevo año en tu presencia. Aunque, Señor amado, muchos no sobrevivieron a este año, son pocos los que estamos avanzando, siendo fiel en tu redil. Señor, por lo tanto, necesitamos una palabra de vida que levante, anime, fortalezca y estremezca todo nuestro ser. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, y vamos a regalarle un aplauso fuerte
a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, como le dije inicialmente, este es un año sumamente preocupante, porque más allá de ver cómo una iglesia define los tiempos que habla de proclamación, decretos, establecimiento, dice establezco, proclamo, decreto, bendigo, abro cielo, ¿verdad? Prospera tu tierra, hay tesoro, riqueza, botín, y usted escucha todo tipo de profecía, que al fin y al cabo lo que hace es distraer a la iglesia, cambia su panorama de visión y cae en algo que se llama ambición. Entonces la gente, particularmente vemos que en este 2018 está la expectativa de lo que el predicador que está a la moda tiene para decretar este 2018. Y Dios no hizo, ¿verdad?, la tierra para que tú te distraigas. Cristo en su gracia nos establece de que el verdadero creyente, dentro de esta vida tenemos que hacer dos cosas: servir y adorar. Cuando tú sirves, Dios no es deudor de nadie. Él va a recompensar el fruto de tu trabajo. Cuando tú adoras a Dios, vas a ser prosperado espiritualmente. Por lo tanto, yo a la iglesia de los fines de los tiempos veo cómo el Espíritu le exhorta. La iglesia de tiempos finales es la iglesia Laodicea. Dios le produce náusea una iglesia de tiempos finales, porque una iglesia que totalmente es una mezcla entre espíritu y carne, es una iglesia que no conoce lo que es la consagración y pureza, la santidad, ¿verdad?, y la vida íntegra delante de Dios. Por eso Dios dice: te vomitaré de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente. Frío es un tipo de creyente que ignora, que en realidad desconoce las sagradas escrituras y la doctrina y la presencia y el poder de Dios. Caliente es todo creyente que en realidad ha conocido y ha tenido una experiencia con el Señor. Pero tibio es una mezcla entre frío y caliente, es una mezcla entre mundano y un creyente que conoce la palabra pero no la hace. Entonces Dios le da náusea a ese tipo de creyente o iglesia que tenemos a nivel mundial el día de hoy, que solamente priorizan lo económico, ¿verdad?, lo financiero o todo lo material que pueda el hombre ofrecer. Entonces el Señor le dice a ese tipo de iglesia todo lo que tal vez uno menos se imagina, ¿verdad? ¿Qué le dice a esta iglesia? Tú que dices ser rica, pero eres pobre. ¿Por qué le dices rica? Porque entre los hombres se había ganado un título de riqueza, y la riqueza a este tipo de iglesia en tiempos finales equivale a la prosperidad, a la superprosperidad. He escuchado esta teología de prosperidad y entre ellos dicen que el que no prospera está en maldición. El que no tiene riqueza es porque está en pecado. Hasta ese extremo han llegado estos de la prosperidad, y lo que hacen ellos es cada año mentalizar, visualizar y alcanzar riqueza. Ya no quieren a Dios, lo que ellos quieren es al Dios de la riqueza. Ellos aman la riqueza más que a Dios. Por lo tanto el Señor le dice: tú que eres rica, que dice que eres rica, para mí eres pobre, desnuda, ciega y desventurada. Primero le dice que es pobre, luego le dice desnuda. ¿Por qué? Porque no procuró vestirse delante de Dios, sino vestirse delante de los hombres. Una iglesia que solamente vive en opulencia, ¿verdad?, que vive en tendencia de moda y que trata de presumir a los demás con gala, con vestidos costosos, ¿verdad? Pero el Señor le dijo desnudo. El mundo te ve rico, pero yo te veo pobre. El mundo te ve bien vestido, pero yo te veo desnudo. El mundo te ve bienaventurado, pero yo te veo desventurada. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque Dios no ve como nosotros vemos. Usted ve a alguien que se sostiene en la palabra, mantiene una fe íntegra y es prosperado, pues Dios bendiga a ese tipo de personas. Pero si usted ve hombres que predican 365 días la prosperidad, pero nunca te hablan de santidad, nunca te hablan de arrepentimiento, nunca te hablan de pecado, nunca te hablan de una vida de integridad delante de Dios, pues en realidad están solamente confeccionados para vivir del evangelio. Por lo tanto, esa es mi preocupación en este año 2018. ¿Cómo es que la gente corre por una palabra profética
en el campo material, pero huyen de una palabra en el campo espiritual. Esa es mi preocupación. Y yo, meditando profundamente días antes que se termine el año, comencé a darme cuenta, bajo las fuentes de informaciones, me detuve en un análisis teológico que se armó un debate y vi que algunos teólogos comenzaban a dar ciertas apreciaciones del cumplimiento de los tiempos. Y me sorprendí, ¿verdad? Comenzaron a utilizar el número 18 y comenzaron a dar ciertas interpretaciones, tanto bíblicamente, ¿verdad?, como históricamente, pero también en cuanto al pueblo de judíos se lo refiere. Y voy a hacer 3 apreciaciones, espero que el tiempo me alcance, y si no alcanzo a desarrollar el tema de que he mencionado, pues van a tener que disculpar, pero yo no tengo ningún reparo, estoy en casa y yo no tengo ningún problema, porque entre ustedes podemos ampliar las veces que podamos dentro de esta casa. Así que las 3 apreciaciones las voy a ver desde el punto de vista bíblico. El número 8 o el número 18. ¿Qué tiene que ver en la Biblia el número 18? ¿Verdad? Si bien es cierto, el número 8 se lo optó dentro del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento un sinnúmero de significados, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia habla de que 8 eran los integrantes que entraron al arca de Noé. Dice la Biblia que entró al arca Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Cuántos fueron los integrantes que entraron en la arca? 8. Quiere decir tiempos de salvación, ¿verdad? Tiempos donde se prepara un juicio y donde sola personas que obedecen a Dios son salvos. Pero la Biblia dice que quien cerró la puerta del arca fue Dios. Algo similar estamos viviendo. Cristo dijo que los días de la venida del Señor serían como los días de Noé. Por lo tanto, Dios no solamente está interesado en ti, sino en tu familia. Porque lamentablemente hemos escuchado en los altares este tiempo donde dicen: no, pelea por tu salvación, porque la salvación es individual. Tú desconoces la Escritura. Siempre Dios piensa en familia. 8 significa salvación familiar, ¿verdad? Tiempos de juicio. 8 también significa pacto. ¿Por qué? Porque según la ley, al 8º día, todo nacido de entre los hebreos era circuncidado. Era, aleluya, marcado para formar parte de una nación y ser parte del pacto de la promesa que Dios había hecho con Abraham. 8 significa pacto, promesa. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Cristo, nacido 8 días, se lo llevó al templo para ser circuncidado. Quiere decir que Dios hace pacto con nosotros. En otras palabras, que en medio de la escasez, en medio de la crisis y en medio de la perdición, hay un pacto contigo. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo le habló a los efesios que antes nosotros caminábamos sin fe, sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin promesas y sin pacto, pero ahora tenemos pacto porque Cristo, aleluya, ha dado un pacto con nosotros eterno por medio de su sangre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? La Biblia dice que un muchacho llamado Josías gobernó Israel a la edad de 8 años. Oiga esto. Y a la edad de 18 años dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y caminó en integridad. A los 18 años restauró el templo y restableció el sacerdocio, y el pueblo comenzó a adorar nuevamente en Israel. 18 años tenía este joven, ¿verdad? 18. El número 8 tiene algunas representaciones que también significa transición de gobierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Samuel, por pedido del pueblo de Israel, ungen a un rey llamado Saúl. Saúl desobedece y Dios manda a Samuel a destituirlo. Y cuando envía a Samuel a destituirlo, Dios le habla a Samuel y dice: vete y unge al nuevo rey que tengo separado. Vete y anda a la casa de Isaí. Y cuando Samuel va a la casa de Isaí, dice que Isaí le presenta a 7 hijos. Desde que ve al primogénito dice: vive Jehová que delante del rey estoy. Dios le dijo no. Y cuando pasó por todos ellos, Dios le dijo: no es ninguno de ellos. Samuel se enoja y le dice:
Isaí, ¿tú no tienes más hijos en tu casa? Sí, tengo un octavo hijo, pero él es pastor de ovejas. Vete y tráelo porque aquí nadie come hasta que él venga. En otras palabras, quien fue el sustituto del rey Saúl que había desobedecido era este hombre llamado David, que era el octavo hijo de la casa. Por lo tanto, también habrá momentos que en este 2018 Dios va a restaurar el liderazgo. Y si hay gente que se antepone y no quiere servir, Dios ya tiene preparado gente que en realidad ya tiene el corazón preparado para servirle a Dios con integridad. Si hay hombres que no quieren hablar la verdad, si hay hombres que se quieren negar a predicar el evangelio, pues Dios ya tiene preparado a aquellos que lo harán. 8 significa nuevos comienzos, porque 7 son los días de la semana y 8 es un nuevo comienzo. El mundo se comenzó a poblar después del juicio que destruyó a toda la tierra. Comenzó a poblarse con 8 personas. 8 es un nuevo comienzo. Y hablaría mucho más de los 8 al 18 desde el punto de vista espiritual. Podemos ver la diversidad de significados que puede haber, pero más me sorprende a mí es la salvación, ¿verdad? Salvó Dios a Israel sacando a Saúl y poniendo a David. Salvó Dios al mundo entero salvando a Noé y sus 8 integrantes y comenzando una nueva bendición y sobrepoblación con 8 integrantes en la tierra. Esto es sorprendente. Y esto representa en el mundo espiritual, ¿verdad?, un pacto en el reino de luz, en el reino de los espíritus de Dios, en el reino de los cielos, representa aquello. Pero también en el mundo de las tinieblas, es decir, Satanás, que trata de copiar todo lo que Dios hace. El 18 también en la Biblia representa un gobierno del anticristo, de Satanás, sobre lo creado y sobre el ser humano. Explíquemelo, pastor. Ok, te lo voy a explicar. La Biblia dice que un hombre llamado Jeroboam gobernó Israel a la edad de 18 años. Y la Biblia dice que hizo lo malo delante de Jehová. 18 años comenzó a gobernar e hizo lo malo. Y lo primero que hizo Jeroboam es dividir el reino de Israel. ¿Por qué? Porque mientras estaba Saúl, David y Salomón, el reino era unido. Pero vino Jeroboam e hizo lo malo, destruyó todo lo que Dios había construido. Esto es preocupante. Pero si usted dirá, pastor, eso es lo que dice el Antiguo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? La Biblia habla en el Evangelio según San Lucas capítulo 13 verso número 10. Jesús narrando una historia, un acontecimiento real, donde vamos a ver que si bien es cierto el 18 representa el gobierno de las tinieblas sobre todo aquellos que hacen lo malo. La Biblia dice en el verso número 10 del capítulo 13 del libro de Lucas que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día del reposo. Verso 11, había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Lo que me sorprende aquí es que una mujer dice que tenía un espíritu de enfermedad. Su enfermedad era producto de un espíritu que afligía su cuerpo. No era una enfermedad, no era un virus, ¿verdad? No era una bacteria, no era en sí, ¿verdad?, una descomposición orgánica lo que producía un malestar en su anatomía. No, dice que era un espíritu de enfermedad que producía, ¿verdad?, una manifestación en su cuerpo, puesto que andaba encorvada, torcida, chueca. Dice que un espíritu tenía que la enfermaba. El verso número 12 dice, vio Dios a esta mujer y la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Quiere decir que el problema de la enfermedad de esta mujer era bajo la atadura, la opresión, la manipulación que el diablo había tenido sobre esta mujer, que representa la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? El verso número 13, la Biblia dice, ¿verdad?,
verso 12, perdón, y 13, dice que puso sus manos sobre ella y se enderezó y glorificó a Dios. El verso 14 dice la Biblia que el líder de la sinagoga al ver eso se enojó y le dijo a la gente: 6 días debe de trabajar y el séptimo descansar. Dice la Biblia que Jesús se indignó y le dijo que todos los pobladores de esa región, dice que el séptimo día desataban a su buey para hacerlo beber. Y cuanto más esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, tenía que ser liberada. Cristo lo que le está diciendo, que había una hija de Israel, había una hija de Abraham, había una hija de Dios, que el diablo la tenía atada 18 años y que era necesario liberarla. Que hay gente que procura liberar animales, pero no a los creyentes, no a la iglesia. Y quien estaba renegando era un líder, un predicador, un ministro. Que esa es la prueba real de lo que el día de hoy vivimos, que prefieren tener una iglesia atada y engañada con bastantes filosofías y argumentos y rudimentos humanos y estratagemas de hombre. Pero Cristo le exhortó al líder: tú tienes más clemencia, misericordia de los animales que el de la iglesia del Señor. Esta es una hija, no es cualquiera, es la iglesia, y ha llegado el año 18 donde tiene que ser libertada, porque no habrá diablo que se anteponga bajo el poder del Cristo de la gloria, y nosotros somos propiedad del Cristo de la gloria. Y vengo a decirte que este es un año de liberación, donde vas a ser libre por la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? 18 dijo: oh, esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años. ¿Quién había atado a esta hija? Satanás. ¿Qué cantidad de tiempo? Y te dirá: pastor, no exagere. Jeroboam fue atado por el diablo y a la edad de 18 años hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Apocalipsis dice: aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento entienda. El número de la bestia es número de hombre y su número es 666. 6 por 3, 18. El primer 6 es la creación, porque Dios hizo ¿en cuántos días? 6 días, porque el séptimo descansó. El segundo 6 es el número de hombre, porque fue al 6º día que Dios creó al hombre. Y el tercer 6 dijo: este es el número de la bestia, del anticristo, ¿verdad? El que regirá, el espíritu de la iniquidad, el hombre inicuo, ¿verdad? El anticristo, el espíritu de Satanás, gobernando la creación y al ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que Él era el príncipe de este siglo, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo. Por eso que la Biblia dice, cuando Jesús estaba ayunando, dice: todos estos reinos me pertenecen, son míos. Porque la Biblia dice que el que peque es del diablo y es esclavo de Satanás. Por lo tanto, Satanás tiene poder sobre todo aquellos que pecan, llámense mundanos, pero también llámense cristianos. Yo sé que esto al decirle a algunos no les va a agradar, porque Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, y eso hace que el diablo produzca influencia sobre incluso predicadores. Si no, pregúntele a Pedro. Pedro, la Biblia dice que se le opuso para que Cristo no muera. Jesús, cuando ve a Pedro, no lo ve a Pedro, ve a aquel que está influenciando a Pedro. Y le dice: apártate de mí, ¿qué cosa? Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y ese Pedro no repite una sola vez esa historia. Luego de recibir la exhortación que le hace Cristo, luego el apóstol Pablo tiene que enfrentar a Pedro y decirle: hipócrita, porque para Pedro generalmente era muy fácil, aleluya, dejarse arrastrar por la hipocresía del diablo y estaba siendo influenciado por el diablo. Si Pedro, siendo un apóstol, fue influenciado por el diablo, cuánto más cualquiera de nosotros. Por eso que Pablo dice que para que Satanás no gane ventaja alguna entre nosotros, no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Es tiempo de entender que este es el año 2018, donde tenemos que orar y velar para no ser tentados, para que el diablo no gane ventaja ni destruya los propósitos de Dios sobre tu vida, sino que este es el año donde Dios va a libertar a una generación de personas que van a hablar palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios?
El apóstol Pablo habla a Timoteo y en su segunda carta dice que el carácter de los hombres postreros, es decir, toda persona que se aleja de Dios y es influenciada por Satanás, tiene 18 características. Y usted la va a enumerar cuando la Biblia habla del carácter de los hombres postreros: ávaros, amadores de sí mismos, infatuos. Y usted va a ver cuántas características hay de personas que son influenciadas por el diablo. Y hay creyentes que son ávaros, son infatuos, son amadores de sí mismos. Y usted los va a ver. Usted este año tiene que ser libre por el poder de la palabra. No buscando la chequera que se infle, no buscando que la cuenta corriente cada vez y más crezca, no buscar estrenar un nuevo carro, sino vivir una vida íntegra delante de Dios, porque al cielo no entra carne ni sangre, ni ninguna cosa inmunda. Si viene el carro, gloria a Dios; si viene la casa, gloria a Dios, pero yo estoy enfocado en el reino de los cielos y su justicia. Por eso que el resto vendrá por añadir. Sí. Y ese es el primer enfoque que tal vez podría profundizar en esta noche. Sino que a manera de prólogo quiero concientizar a la iglesia de la calamidad que cada vez se está viviendo en la iglesia, y arrastrada a una de las características que es la iglesia de la Odisea: buscar enriquecerse, buscar tener un nombre, ¿verdad? Buscar sobresalir entre la gente. Pero el Señor le dice a esta iglesia: desnuda, ciega, desventurada, ¿verdad? Pobre, te vomitaré de mi boca. Entonces nosotros tenemos que ver que no es que es un año de riqueza, que yo declaro, decreto, profetizo, establezco. Sí, pero que mi familia será salva y que yo seré un santo para el 2018. No, pastor, no. Yo quiero una empresa, una compañía, yo quiero una cuenta de ahorros. Sí, Dios te la va a dar, yo estoy seguro que te la va a dar, pero es la vez que tú te consagres. Ahora, oiga esto, que si tú no te consagras, tú no buscas a Dios y eres prosperado, esa prosperidad no viene de parte de Dios. Es el diablo que te engaña para arrancarte del reino. Como conocí a un muchacho que llegó humillado, doblegado a buscar a Dios, y en menos de poco tiempo recibió una oferta de trabajo, que fue seducido dentro de ese trabajo y a hacer compinche, ¿verdad?, para robar, porque era una compañía, ¿verdad?, que vendía combustible a las plantas eléctricas que habían en ese entonces. Y él comenzó a tener cantidad de dinero. Y decía: Dios me está prosperando. Cuando en pocos meses este muchacho llegó a tener mucho dinero, que en cuestiones de semanas se compraba casa, se compraba bienes, despilfarraba el dinero, se alejó de Dios, su corazón fue endurecido. Y aunque muchos decían: Dios te ha prosperado, ciego, desventurado, ¿cómo va a decir que Dios te ha prosperado? No, porque carga Biblia y tiene dinero. El diablo le había enriquecido los bolsillos, lo tiró al mundo. Y él tenía dinero hasta para regalar. Pero todo lo que el diablo te da te lo quita. Luego que lo quitó, se sumergió en una vida muy costosa, ¿verdad? Llegó a beber, a drogarse y se perdió en su totalidad. Satanás lo sacó de la iglesia con el factor dinero. Pero es que Dios, para bendecirte, primeramente tiene que consagrarte, tiene que, aleluya, santificarte y hacer que tu corazón se establezca el temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga la riqueza no te saque del redil. Cuando venga la abundancia no te cambie la calidad de siervo y sierva que eres tú. Que cuando venga la opulencia, pues la opulencia lo ponga al servicio del reino y para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Mi segundo enfoque, que en realidad quisiera hacer en esta hora, es basado a una mirada que uno tiene que hacer sobre un pueblo que para nosotros es el reloj profético. Diga conmigo: Israel. Y cuidado, me vayan a malinterpretar en dos aspectos. Ya se hizo el pastor mesiánico, o con las cosas que voy a decir me van a decir que yo soy hereje.
pero yo quiero que usted preste mucha atención y abra el oído de su corazón, no de su intelecto. Para nosotros Israel es la señal profética más grande que la iglesia tiene que ver cumplirse. Todo lo que pasa en torno a Israel está en las Sagradas Escrituras. Y yo por lo menos te voy a mostrar 7 profecías bíblicas que se están cumpliendo. Pero también te voy a hacer ver en esta noche que en el 2018 hay un cumplimiento profético exacto que avisora de que Cristo viene. Cuando yo te dije que cuidado caigas con el pecado de decirme que yo soy hereje o apóstata, tenga mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que Cristo viene en el 2018, porque ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Pero yo te estoy diciendo que todo está listo para que Cristo venga a ver a su iglesia. Así que preste atención, voy a hablar un poco de historia. La iglesia cuando nace en Jerusalén, en el aposento alto, ya no en presencia de Cristo, sino en presencia de los apóstoles. Pablo inicia su ministerio no en Israel, sino en los 3 continentes de aquel entonces, Asia, África y Europa. Conquista con el evangelio a todos esos 3 continentes. Entre tanto, los apóstoles estaban en Jerusalén y en Antioquía y no querían salir. Pero luego viene una persecución letal y una devastación represalia de parte de Roma. Oiga esto, y a la edad de 70 años en Israel es destruida y los judíos son dispersos en el mundo entero. Atención, después de Cristo, 70 años pasan en Israel. Israel es desolada. Los judíos son esparcidos en el mundo entero, son expatriados. 70 años después de Cristo, muchos lo relacionan con las 70 semanas de Daniel, y en realidad 70 años y desaparecieron, ¿verdad? Luego en los años 300 después de Cristo, un nuevo emperador, Constantino, después de hacer una persecución, tiene una experiencia con la cruz y acredita que la religión universal de aquel entonces tenía que ser el cristianismo. Pero Israel ya no estaba, sino disperso en el mundo entero. Suele que pasa una persecución. Luego de esto, por la Iglesia Católica de los judíos, enseñaron que los judíos eran malos y se inventaron la Santa Inquisición, y los primeros mártires fueron los judíos. Luego de esto, a la época del año 1800, suele pasar en el mundo entero que los imperios se terminan. El imperio de Inglaterra, el imperio en Francia comienzan a debilitarse. Es al inicio del siglo XVIII donde todo Norteamérica se libera del yugo de los ingleses. Es aquí en Sudamérica que en el siglo XVIII los sudamericanos y los latinos se liberan del yugo de los españoles y comienza una nueva liberación de los yugos imperiales o monárquicos. Allá por el siglo XVIII en Francia, Napoleón Bonaparte libera el imperio de Francia en el Medio Oriente, en Europa. Entonces los gobiernos comenzaron a constituirse, se elaboran las primeras constituciones, se fundan las naciones, y es ahí donde Israel tiene una gran preocupación porque ve que hay un escenario político mundial donde Israel podía recuperar su tierra, y es en el año 1898. Yo quiero que preste atención a esta fecha. El 28 de agosto de 1898 es en Alemania donde quisieron hacer la primera convención judía. Los alemanes prohibieron que se celebre la reunión en Alemania y sucesivamente, al no poder reunirse en Alemania, fue en Suiza, en la ciudad de Basilea, donde elaboraron el primer congreso judío, el 28 de agosto de 1898. 3 días de congreso hasta el 31 de agosto. 69 representaciones mundiales de los judíos dispersos en toda la tierra. Oiga esto, 69 representaciones o delegaciones del mundo de aquel entonces. Los judíos de toda la tierra se reunieron el 28 de agosto, ¿verdad?, de 1898 en Basilea, Suiza. Y se celebró una convención judía por 3 días.
resolvieron 4 puntos, entre ellos los 2 puntos más importantes: fundar la nación judía, aleluya, y constituirla como todos los países en aquel entonces estaban constituyendo. Y fundaron el partido nacionalista conocido como el sionismo. Alguien que escucha las noticias sabrá en realidad uno de los problemas políticos, y que en realidad el odio profundo de la Liga Árabe y toda la comunidad del Medio Oriente es combatir el sionismo. Usted investigue, el sionismo no es otra cosa que un movimiento político nacionalista fundado con la palabra Sión. ¿Por qué? Porque no querían poner ni judío ni israelita, porque era un nombre odiado en aquel entonces. Y Sión significa los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice las hijas de Sión, los hijos de Sión. Y fundaron este partido, movimiento nacionalista conocido como el sionismo. Entre el segundo, aleluya, eje de la convención fue crear el nuevo himno nacional de los judíos. Y es ahí en el año 1898, aquel 31 de agosto, entre los 4 puntos más interesantes de aquello fue crear la nación, políticamente hablando, en una convención judía en el año 1898, un 31 de agosto. Si usted saca una calculadora y tire número cuántos años va a cumplir el 31 de agosto del año 2018, sorpresivamente su calculadora le arrojará desde que se va a cumplir exactamente 120 años en el 2018. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso de 120 años? Proféticamente, 120 eran los que estaban en el aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo los 120 en el aposento alto? Esperando la venida ¿de quién? Del Espíritu Santo. 120 reunidos esperando el advenimiento del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, vaya y esperen hasta que venga el Espíritu Santo. En este 31 de agosto se cumple 120 años de haberse creado, aún en una acta o en un documento, en un congreso judío, la nación de Israel. 120 es un número generalmente profético en la Biblia, donde marca la señal de un cumplimiento de un tiempo. Mi alma adora a Dios. 120 eran los que esperaban al Espíritu Santo. 120 años se marca en la historia del cumplimiento del nacimiento del pueblo hebreo. La profecía se estaba por cumplir. Mi alma adora a Dios. 120 años. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6, dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne y sus días serán 120 años. 120 en la Biblia es el tope del cumplimiento de un tiempo humano. Y es el 31 de agosto del 2018 que se cumple 120 años en Israel. Un hecho sorprendente que a nosotros nos debería de preocupar. Pero no fue ahí todo lo que termina en la historia en Israel. Al contrario, es el nacimiento de un sinnúmero de eventos que tendrían que cumplirse. No es sino en noviembre del año 1918. La declaración conocida como la Declaración de Balfour, dada a Israel por el primer ministro británico de Relaciones Exteriores, exactamente el 2 de noviembre de 1918. El Reino Unido o el Reino de Inglaterra o el Reino Británico, como usted quiera llamarlo, hace una declaración, porque es en el año 1918 donde se termina la Primera Guerra Mundial. Y los ingleses, agradecidos por la contribución tan grande que habían hecho los judíos para poder terminar la Primera Guerra Mundial, porque entre ellos aportaron grandes científicos, grandes ingenieros de guerra, grandes hombres que ofrecieron tácticas para poder aportar
con la conquista de la guerra. Y en gratitud hacen una declaración llamada la Declaración Balfour, donde en el año 1918, el 2 de noviembre, hace una declaración el primer ministro en representación de la reina, declarando que Israel se le iba a constituir por nación. Ahora, si el 2 de noviembre de 1918 al 2018, ¿cuántos años usted cree que puede haber pasado? Hay algunos que se le fueron a la calculadora. Y no está aquí Oscar el matemático, porque el máster en matemática está de vacaciones. Pero oiga esto, 1918 exactamente han pasado 100 años. Es decir, que en este 2018, el 2 de noviembre, se cumple 100 años de la declaración del Reino de Inglaterra, que declaraba que a Israel se le daba un paso oficial y legal para constituirse como nación en aquellos días, tomada la antigua Palestina por los turcos de aquel entonces. No es sino el 14 de mayo de 1948. Para aquellos que conocen un poco de historia, saben que el 14 de mayo de 1948, la Organización de Naciones Unidas, por declaración, bajo el convenio, después de haberse terminado la Segunda Guerra Mundial, le otorgan las tierras a los judíos de la antigua Palestina. ¿Por qué sucede esto? Bajo dos factores. Primer factor, porque la sensibilidad del mundo entero quedó en la gran conmoción de que se celebró y se llevó a cabo la masacre más perversa en la historia del ser humano, donde el líder alemán, donde su ideología nazi mató a 6 millones de judíos despiadadamente. Y en esa sensibilidad las naciones se consolidaron, ¿verdad? Y se conmovieron con Israel, y todas las organizaciones de Naciones Unidas celebraron que Israel, aleluya, que se le compense a tanta muerte que habían dado, que se les vuelva a su tierra en la antigua Palestina. Fue Inglaterra en gratitud, después de haberse cumplido, ¿verdad?, casi 30 años de su declaración en Balfour, tuvo que enviar una flota de aviones ingleses con Francia y Estados Unidos, no a bombardear a los turcos que estaban posesionados en el territorio judío, es ahí donde se le lanzan panfletos, ¿verdad?, comunicándole que despojen la tierra y la desalojen, porque no querían establecer un derramamiento de sangre. Dicen los turcos que ese mensaje que cayó por panfletos, ellos lo tomaron como un mensaje de Alá, que Alá le estaba diciendo que tenían que salir, si no morirían. Y ellos salieron y ninguna gota de sangre se derramó, y todos los turcos salieron, aleluya, de tierra de los judíos y desapoblaron. Y fue en el 14 de mayo de 1948 que los judíos regresaron a Israel, y se cumple la profecía, oh gloria al Señor, del libro de Isaías capítulo 66 y el verso número 8, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz a su hijo. Sión estuvo de parto. ¿Cuál Sión? El nuevo partido del movimiento nacionalista llamado el sionismo. El sionismo estaba embarazada y dio a luz a Israel. Isaías 66:8 se cumple en la historia del 14 de mayo de 1948. Y es que cuando Dios suelta una profecía, aunque el diablo y el infierno se revuelque, Dios tendrá que cumplirla. Y esa es una señal tangible de que Cristo viene a ver a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y ya lamentablemente veo que el tiempo se me terminó. ¿Me regalan unos minutos más? Sí, porque le veo cara de asustados ya. Y exactamente en el año 1948, el 14 de mayo, se da inicio, nace Israel en un solo día.
donde ni siquiera hubo sangre en ese parto, porque ningún palestino, ningún turco murió, y dio a luz Sión. ¿Quién es Sión? El nuevo partido nacionalista llamado el sionismo. Y es ahí donde la profecía del capítulo 66 de Isaías en el verso 8 se cumple. Por eso que Cristo dijo: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y si yo estoy dando de cuenta que Sión da luz a su hijo Israel, eso quiere decir que ya el tiempo de la iglesia se está terminando. Mi alma adora a Dios. Y ahí no termina la historia, sino es que de 1948, oiga esto, al día de hoy, ¿cuántos años cree que ha pasado? ¿O cuántos años se va a cumplir el 14 de mayo del 2018? ¿Alguien está acá? Nadie es del 48 por aquí para que de pronto diga exactamente cuántos años se va a cumplir. Nadie. 1948, acá ¿cuántos años? 70 años se cumplirán el 14 de mayo del 2018. 70, número profético en la Biblia. 70 es que algunos lo relacionan, y es el gran debate de algunos eruditas que relacionan las 70 semanas de Daniel, porque 70 años después de la muerte de Cristo Israel desaparece, pero en el 2018 se cumple 70 años del resurgimiento de Israel nuevamente. Es donde dice la Biblia que Dios vendrá por segunda vez en Israel. Los judíos están esperando a Jesucristo, al Mesías, a venir a la tierra. Y cuando Cristo venga, quiere decir que a la iglesia se le acabó el tiempo, tiene que partir hasta la patria celestial. En otras palabras, vengo a decirte que el tiempo se ha cumplido y Cristo viene. No es hora de estar jugando el evangelio, no es hora de estar distrayéndonos a jugar el evangelio. El evangelio no es para fingirlo, el evangelio es para vivirlo. Cristo viene, y eso no te lo van a decir los predicadores modernos, pero es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de poner la mirada en el cielo, porque nuestro Redentor va a aparecer, porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Cristo aparecerá en las nubes y seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Se cumplirán exactamente 70 años. Bendito sea Dios. Así que el que no se ha casado, cásese, para que por lo menos sepa lo que es. Mira cómo gritan los solteros. ¿Se los escucha? Cristo viene. Parecen lobos aullando. Cristo viene. Me da pena por el tiempo que se me terminó, pero vamos a tener tiempo para seguir hablando de este evangelio. Venga y congréguese, porque yo lo que estoy haciendo es prender la alarma del cielo sobre esta casa. Si las demás iglesias son arrastradas por el mundo, arrastradas por la envidia y la competencia, por querer ser más grande que la otra, pues nosotros tenemos que ser arrastrados por el Espíritu a la presencia del Señor. Porque este es un año donde Dios libera a su pueblo, donde establece la transición profética sobre aquellos que no temerán hablarle a los gobiernos ni a la tierra. ¿Sí? Se escuchó una voz, Apocalipsis desde el cielo, que dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira sobre la tierra. Hoy mismo hay un problema en Bolivia, el primer país de izquierda que se pronuncia en contra de los evangélicos, que va a penalizar, oiga esto, de 4 a 7 años de cárcel aquel que se atreve a predicar el evangelio en las calles. Al diablo le queda poco tiempo. En Estados Unidos ya prohibieron a los gedeones entregar Biblias en las escuelas y en los colegios. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ya está preparando a través de los derechos humanos legalizar en las constituciones como derecho universal que todos los países del mundo tienen que reconocer a los homosexuales
como ciudadano de primera clase, con todos los derechos. Cristo está a la puerta. Y los evangélicos peleando entre sí. Y los evangélicos entreteniéndose en el mundo. Cristo viene y está a la puerta. Si no quieres creer por la palabra, lo vas a creer por los hechos de la historia, y el mundo te está gritando con todos los acontecimientos que Cristo está a la puerta. Es hora de buscarlo con toda nuestra fuerza. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Quisiera seguir predicando. ¿Me regalan 2 minutos más? ¿Sabía usted que en el año 1978 se establece, después de la guerra de 6 días, que también te la voy a enseñar por la historia, que fue en el año 1968, pero fue en el año 1978, después de la guerra de 6 días, se establece el primer convenio de paz con uno de los países del Medio Oriente conocido como Egipto? ¿Sabe cómo se llama el tratado de paz de Israel con Egipto? Se llama Camp David o David Camp. ¿Qué significa David Camp? Significa campo de David. Es en el año 1978 donde se firma el primer acuerdo de paz entre Egipto e Israel. Y ese tratado se llamaba Campo de David o David Camp, donde Egipto reconoce que esa tierra le pertenece a los judíos. Porque Egipto no puede callar la historia, porque está marcada con la historia, porque los judíos fueron esclavos de los egipcios, pero los egipcios también tienen que recordar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con mano de Moisés y con mano fuerte, los sacó de Egipto y avergonzó a Faraón, destruyó su imperio, y el Dios de Israel fue mucho más poderoso que cualquier Dios en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Y fue Egipto que después de casi 2000 años de no estar Israel en el mapa, quien da testimonio de que Israel sí tenía propiedad en el Medio Oriente, es Egipto. En el año 1978, saque la calculadora, ¿cuántos años cree que se va a cumplir el día de hoy en el año 2018? Y algunos sí tienen que saber, porque ya algunos sí son del 78 por acá. Nadie es del 78 por acá. Todos son jóvenes. ¿Quién es del 78? Nadie. ¿Cuántos años se va a cumplir? 40 años. 40 años en la Biblia es número de prueba, número de aflicción, número de dolor. 40 años tuvo Israel en el desierto, pero cuando salió del desierto entró a la tierra prometida. 40 años tuvo Jesús en el desierto ayunando, pero cuando se terminó los 40 días de ayuno, dice que salió bajo el poder del Espíritu Santo y ángeles le servían. 40 días dice que subió Moisés al Sinaí, pero cuando bajó con la gloria de Dios, que tuvo que ponerle un velo en su rostro porque había tanta gloria en el rostro de este hombre llamado Moisés. Pero Moisés no solamente bajó con la gloria, sino que también bajó con las tablas de los mandamientos y los preceptos escritos con los dedos de Dios en tabla de piedra. Quiere decirte que en este año, en 2018, se cumplen 40 años de haber pasado prueba en el desierto, y Egipto, que representa a Faraón, reconoce que Israel es nación. En otras palabras, los 40 años de dolor y de sufrimiento se terminan en Israel en el 2018, y que después de eso viene el renacer de un nuevo gobierno. Esto indica de que Cristo está a la puerta, y yo no puedo estar siguiendo jugando al evangelio después de saber que la misma historia me recuerda que Dios está tratando con Israel, y cuando Dios comience a tratar con Israel es porque ya Cristo viene a ver a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Los 2 acontecimientos más se los dejo para la próxima. Yo le dije, tal vez no vaya a alcanzar a predicar lo que tal vez leí, porque ni siquiera hemos iniciado. Pero hay que ser un poco coherente. Somos hijos de esta casa, y el pan es para los hijos.
Y son bienaventurados ustedes porque son de esta casa y reciben este pan. Mañoso sería que usted está comiendo hoy y ya no quiera venir a la próxima enseñanza. Ya usted está dando señal de que usted no quiere participar del rapto de nuestro Señor Jesucristo. Porque estos son los mensajes que se tienen que hablar. Porque estas son las predicaciones que tiene que haber desde los altares, ¿verdad? No engañarte, no entretenerte, no distraerte con un mensaje, sino consagrarte. Porque los ministros Dios los constituyó para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amado, yo no vengo a decirte que este es el año de tu prosperidad, de tu abundancia, de los lagares, del mosto, que habrá abundancia. Puede que sí, y puede que Dios prospere en este año, pero aquellos que busquen a Dios con todas sus fuerzas. Y a medida que vayamos pasando esta enseñanza, pues usted tendrá dos opciones: o se somete o sigue viviendo una vida carnal y una vida de desorden en la tierra. Así que si puede decirle a dos personas que tienen a la par, dígale: preparémonos porque Cristo viene. Dígale: preparémonos porque Cristo viene. Me faltó el tiempo suficiente para poder bregar en este tema, pero no se preocupe que tiempo va a haber insuficiente. Nos ponemos de pie. Padre y buen Dios, ahora más que nunca sabremos que tu venida está cerca. Tal vez esto no se habla entre muchas congregaciones, pero damos gracias porque donde tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y aquí tenemos libertad para hablar lo que tu Espíritu dice. Y tu Espíritu ha sido claro que nos advierte, nos anticipa, nos apercibe de tu retorno eminente sobre la tierra. Pero tu palabra dice: bienaventurado al siervo que cuando venga su Señor lo encuentre vigilando. Aquí está un pueblo, Señor, que no ha doblado su rodilla a los Baales. Aquí están cuya boca no han besado a dioses ajenos. Aquí estamos, Señor, este pueblo, a pesar que ha tenido errores y defectos, pero procuramos agradarte, oh Dios. Queremos bendecir tu santa y divina presencia. No consideres ni tomes en cuenta nuestros errores, Señor, porque tu sangre es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Cristo, si tú estás por venir en estas horas, en estos días, en estos meses, dentro de estos años, prepáranos como lo estás haciendo por medio de tu palabra. Queremos esperarte, como dice tu palabra, sin mancha y sin arruga. Padre, nuestras vidas están en el hoyo de tu mano. No nos sueltes de ahí, porque sin ti nada somos y apartado de ti nada podremos hacer. Te bendigo y declaro, Señor, cielos abiertos a favor de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús.